Bien, la Biblia la vamos a abrir hoy en Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 hasta el 20. El título de la prédica es El Hijo del Hombre. Vamos a leer todos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Jesús es el Cristo. Es que normalmente esta prédica, ha sido demasiado predicado con la mira de hablar que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, ¿sí? De la confesión de Pedro. Pero es que la pregunta que le hace a ellos es: ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Lo que pasa es que nosotros no tenemos muy claro por qué se llama el Hijo del Hombre y quién es el Hijo del Hombre y por qué es el Hijo del Hombre. Resulta que una de las persecuciones que dijo el Señor, vamos a leerla en Lucas capítulo 6, versículo 22, para no leerlo todo. Dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Por causa del Hijo del Hombre. Digamos que cuando nosotros estamos confirmando que Él es el Hijo del Hombre, casi en el Nuevo Testamento, en ninguna parte habla del Hijo del Hombre, sino solamente en Apocalipsis y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, que toca el tema del Hijo del Hombre. Pero nosotros no estamos testificando a la gente que Jesús es el Hijo del Hombre, sino que el Hijo del Hombre es el Cristo. ¿Sí? Lo que Pedro dijo, porque el Señor preguntó: ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Pero tampoco dijeron: ¿qué piensan de mí? ¿O qué están hablando de mí? Lo que pasa es que en ese momento, cuando Él está diciendo ¿qué piensan los hombres que es el Hijo del Hombre?, tiene una profundidad esa pregunta que ellos han de saber, porque no dicen: oiga, ¿qué están pensando de mí? ¿O qué están pensando de mi nombre? ¿O quién dice que soy yo? Sino dicen: el Hijo del Hombre. ¿Es que acaso estaban esperando al Hijo del Hombre? Sí. Sí, estaban esperando a uno que fuera el Hijo del Hombre. Cuando Dios le dijo a la serpiente que por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las plantas, entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces uno diría que no debería decir la simiente del Hijo del Hombre, sino el hijo de la mujer. Pero tampoco dice que es el hijo de la mujer, porque la simiente es la simiente de la mujer, pero dice que es el Hijo del Hombre. Lo que pasa es que para todos los hombres es muy difícil conocer a Dios. Dice que la puerta es tan pequeña y el camino es tan angosto que todo el mundo se pierde. Muy pocos se encuentran a Dios. ¿Quieren hablar de Dios? Sí, entonces la palabra de Dios es fácil. Hablar de Dios para muchas personas es fácil. Hablar de Jesús, ahí eso no es fácil. Hablar de Cristo menos. Y si le dicen que el Hijo del Hombre, todavía está mucho más lejos. Pero cuando el Señor le preguntó a Pedro: es que dicen que es el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces él respondió que tú eres el Cristo, y el Señor le dijo que bienaventurado eres porque tú tienes una revelación que solamente Dios el Padre puede decir, que el Hijo del Hombre es el Cristo. Pero asimismo Él dice que es el Hijo del Hombre, pero ellos conocen quién es su nombre. El nombre de Él es Jesús. Son las prédicas que hemos visto anteriormente, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, y nos falta una prédica que es Jesucristo.
pero adelanté esta pensando en el Día también de la Madre. ¿Por qué? Digamos que en este orden no habría dificultad en entenderlo, pero cuando Dios dijo a la mujer que tendrás un hijo, o de tu simiente saldrá el enemigo de la serpiente, pues sí estaba esperando verdaderamente que nazca uno, que venga uno de la simiente de la mujer, y está profetizado en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7. Daniel es un profeta que vivió en los tiempos en que Israel estaba cautivo en Babilonia. ¿Recuerdan, cierto? ¿Sí? Estaban cautivos en Babilonia, y entre ellos de los cautivos estaba David. David es el que pudo interpretar los sueños a Nabucodonosor, ¿sí? Y dentro de los sueños que él interpretó, entonces hubo varios. Es muy bueno leer todo el libro de David, pero cuando habló de las 4 bestias habló de lo que va a pasar también. Daniel capítulo 7, versículo 13. Sí, miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para todos los pueblos, naciones y lenguas que le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es una profecía de Daniel que vio en la visión, después de haber interpretado el sueño de Nabucodonosor acerca de la bestia, que también es impresionante porque habla de toda la era de la humanidad, de lo que va a pasar, de los reinos que va a haber. Pero esta es muy importante porque está diciendo que está viendo uno semejante a un hijo del hombre. La gente lo que estaría esperando de Dios es ver a alguien, especialmente al ser Dios. O sea, si es Dios, ¿cómo podrá ser hombre? Entonces ya lo comienza a interpretar como uno que viene como hijo de hombre y que se le dará un poderío y un señorío que va a ser para siempre. Entonces este Daniel, que Israel conoce perfectamente, que saben que están esperando a uno que es semejante a hijo de hombre, Isaías lo profetizó antes de la deportación a Babilonia. En Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 7, uy, se me pasó. Versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, mire la señal, que desde Génesis, cuando dijo que uno de la simiente de la mujer será el enemigo del diablo, ¿cierto? Uno de la simiente. Y resulta que aquí está diciendo, mire la señal, es que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿sí? Y llamará su nombre Jesús. Y que es Emmanuel, y llamará su nombre Emmanuel, que nosotros vimos en Apocalipsis, que dice que traducido es Dios con nosotros. Es decir, que una virgen va a concebir un varón, que es el que Daniel está viendo también más adelante cuando están siendo cautivos. Isaías es antes de la cautividad y Daniel es cuando está en la cautividad. Pero en la cautividad hubo un profeta que es a quien Dios llama hijo de hombre. ¿Saben quién es? Ezequiel. Dios llama a Ezequiel más de 100 veces hijo de hombre. Es donde habla de la atalaya. Es donde dice que usted tiene que hablar sin ningún temor, que no le tenga miedo, que usted no sea rebelde, tiene que decir todo lo que yo diga. Y Ezequiel, estando Israel en esa cautividad, les habló muchas cosas. Mire, este sí es un libro que deben leerlo, y cada parte donde dice hijo de hombre y las especificaciones de lo que debe decir y lo que debe hacer, lo que le costó a Ezequiel hacerlo, es muy importante. O sea, nos demoraríamos aquí mucho para explicar cada una de las cosas que Dios le dijo a Ezequiel. Y tú diles esto, y tú sé la atalaya, y si no dice esto, la sangre será sobre ti. Y si el hombre, el pecador, se arrepiente y tú le dijiste, entonces él será perdonado. Pero si tú no le dices nada y él muere, la culpa será y su sangre será sobre ti. Es que este hijo de hombre, digamos que Israel entendió que debían obedecer a un hombre que, aunque es hijo de hombre, Dios usa sus labios.
para hablar su palabra. Y le llama hijo de hombre durante todo el tiempo. Pero en el Nuevo Testamento no está hablando hijo de hombre, sino el hijo del hombre. Cuando Jesús dice, no dice, ¿qué dicen del hijo de hombre? Sino que dicen del hijo del hombre. Del hombre. Porque Ezequiel sí es un hombre y es hijo de hombre. Y está usando sus labios y todo lo que Dios le dijo que iba a pasar, pasó. Y está por pasar también. Hay mucho que no ha pasado, no ha sucedido. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es que para el hombre es muy difícil identificar quién es Dios y verdaderamente quién trae la palabra de Dios. Y Dios está dando es una señal. Mire, les voy a dar señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y le está diciendo Daniel en la visión que vio descender uno que es semejante a los hombres, a quien Dios le dio Señor, poderío, omnipotencia, para que tuviera un reino eterno. Mire que el privilegio de la mujer de dar a luz un hijo es el privilegio que Dios le dio a la mujer desde cuando le dijo que de la simiente tuya nacerá el que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Todas las mujeres estaban esperando llegar algún día a tener el hijo, donde nacería el que va a ser el enemigo de la humanidad, porque cuando dice hijo de hombre está diciendo como decir del hombre que incluye a la mujer, de la humanidad. Cuando Dios dijo creamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, es Adán. Adán quiere decir el hombre, ¿sí? Adán o el hombre es igual, o sea, es a quien Dios le concedió el privilegio de tener sangre y tener carne, para que por medio de ese hombre algún día nacería el que va a ser el hijo hombre de Dios. El hijo hombre de Dios no existe desde que nació por el vientre de María. El hijo hombre de Dios ya existía, ¿sí? Lo que pasa es que no se había manifestado. ¿Dónde lo dice? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5, del 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Dios escogió este sendero desde antes? Porque dice que siendo en forma de Dios, ¿cierto? Si era en forma de Dios, es que Él no se hizo hombre en ese momento, sino que antes de que existieran los hombres, ya existe el Hijo del Hombre, el Hijo Hombre de Dios. No sé si sea fácil entender. Para mí como que ya lo he masticado tanto que como que yo lo entiendo. Decirlo no es fácil. Antes que se creara el cielo y la tierra, antes que hubiesen los hombres, por eso Dios dijo ya en Génesis cuando creó al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea, antes de hacer el hombre ya existía el hombre, el Hijo hombre de Dios. O sea, a quien tuvo este sentir de despojarse de ser igual a Dios y algún día llegar a tomar la forma de siervo y hacerse semejante a hombres. Entonces creó la semejanza que somos nosotros para que algún día Él pudiera verdaderamente hacerse hombre, o el hombre de Dios, porque cuando Él se despoja a sí mismo es para poderle obedecer al Padre hasta la muerte y muerte de la cruz. Entonces, lo que Dios está manifestando aquí, lo que en la Biblia, es que hay una relación. Antes de la creación de las criaturas, antes de toda esta creación, había ya una relación entre Dios el Padre y el Hijo, a quien Dios le iba a dar como herencia todas las cosas que habían sido creadas. Pero Él, para tomar ese reino, para tomar su herencia, Él no estima el ser igual a Dios, sino que se quiere despojar a sí mismo y quiere rebajarse y haciéndose humilde para obedecerle al Padre hasta el día de la muerte. Es decir, creó un sitio donde existe la muerte, que es el sitio donde nosotros vivimos. El único sitio que Dios creó, aparte del cielo, es este universo. Está el paraíso y está el reino del cielo, está el paraíso, o lo que se llama también el seno de Abraham, y el Hades. Luego el infierno, que no ha sido creado, todavía no ha sido inaugurado. Pero nosotros no estamos ni en el cielo ni estamos en el infierno, estamos en el Hades. ¿Qué es el Hades? El lugar donde creó Dios la muerte. Donde Dios la muerte es un ente que llega a toda criatura para que cese la carne y continúe como paso la vida espiritual.
Entonces digamos que el universo donde nosotros habitamos es el lugar de paso creado por Dios para que su Hijo se despoje a sí mismo temporalmente. O sea, se despoja de la deidad acá. Es como un vestíbulo. Ustedes han llegado a un hotel o llegan a una casa y les dicen que presten, y se quita el saco y lo coloca ahí. O por ejemplo cuando llega, está durmiendo, se pone pijama, se levanta, se pone la ropa de trabajo. Digamos que el universo es el lugar donde Jesús se despoja a sí mismo para hacer un trabajo. Se despoja de ser el ser igual a Dios para delante del Padre hacerse humilde para decir: Señor, si tú me vas a dar a mí todo el cielo y la tierra, yo te voy a obedecer. Y en el universo te voy a obedecer hasta en la muerte que tú me des. Entonces Él escogió el sendero de ser hijo de hombre para obedecerle al Padre hasta cuando terminara sus días aquí en la tierra. Y la muerte que Dios escogió para su Hijo fue la muerte de la cruz, para que salvara a los que fueron hechos a la imagen de Él. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, o sea, a la imagen del Hijo del Hombre que algún día habría de venir. Pero antes que los hombres existieran y antes que los hombres concibieran hijos por una mujer, ya Dios tenía en su plan de la deidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Hijo de Dios algún día saldría como hijo, hombre de Dios, que sería semejante a los hombres y le iba a obedecer hasta la muerte. ¿Estamos? ¿Sí? Sino que cuando creó a los hombres se desviaron. Entonces Dios ya no nació por el vientre de la mujer que estaba en el huerto del Edén, sino que retrasó su venida y nos dio señal por medio de Isaías diciendo: mire, les voy a dar una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Malaquías está antes de Mateo. Versículo 15. 15 dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Léalo otra vez, dice: ¿no hizo él uno? O sea, ¿se acuerda que hizo solamente uno? Le dio soplo de vida solamente a uno. ¿Y por qué uno? ¿Por qué no creó a todos los hombres de una vez con espíritu? ¿Por qué uno? ¿Por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Es decir, que Dios está buscando que algún día de ese uno trae la descendencia que viene de Dios. Por eso estaba diciendo que el privilegio que tienen las mamás o la mujer es que sea como: présteme el vientre donde va a nacer algún día mi hijo. Pero la parábola es la relación entre un hombre y una mujer, que cuando se unen, el hombre engendra y la mujer concibe. La mujer es la que concibe del hombre, ¿sí? La mujer es como, ustedes ven cuando uno va a sembrar un frijol, un grano, maíz, y lo pone en la bolsita. La bolsita es como la matriz, y ahí nace la nueva vida. El vientre de la mujer es como la bolsita donde se pone la semilla. Lo que pasa es que se necesita la tierra para que fecunde y el agua para que crezca. En el caso de María, María solamente prestó la bolsita, pero el embrión es el embrión de Dios, que estaba buscando una descendencia por la cual viniera su hijo hombre a tomar su reino. El despojarse de sí mismo es la actitud humilde de Jesucristo, de no creerse mayor o igual a Dios, sino que se despoja para hacerse hombre, hacerse obediente como un siervo, y para que la muerte que Él escoja sea la muerte que Dios le dé. Si yo te voy a obedecer hasta la muerte, será hasta la muerte de la cruz, donde dice Filipenses que ya nosotros entendimos que la muerte de Cristo es una muerte que Dios el Padre escogió para Él. Uno dice: uy, pero Dios dijo que tú eres mi hijo amado, mi amado hijo. ¿Cómo va Dios a escoger ese tipo de muerte para su amado hijo? ¿Morir en una cruz? Sí, es que nosotros cantamos en la canción que eres tú quien nació para recibir el amor de Dios. Porque es que el privilegio que ahorita nosotros tenemos como iglesia es llegar a engendrar a los hijos de Dios, que es como el amor entrañable que debe estar en las entrañas de la persona que recibe la gracia de Dios, para que por medio de la palabra que habla de Jesús, el Cristo, otras personas nazcan para ser hijos de Dios y no hijos del infierno. Nosotros tenemos un compromiso como iglesia, es que de nosotros no salgan los hijos del diablo, sino que de nosotros,
de la iglesia y de cada familia salgan los hijos, la descendencia de la mujer, que puede ser enemigo del diablo, que nos quiso quitar la vida o que le quitó la vida a Adán en el huerto del Edén. La misión de la mujer: tener hijos. Hijos que causan el dolor desde el momento del alumbramiento hasta el momento de la muerte. Porque a cuál mamá no le duele sus hijos, ¿cierto? Pero imagínate que María, que fue la escogida por Dios para que naciera el hijo hombre de Dios, el hombre de Dios que fue planeado desde antes de la fundación del mundo, y esa niña virgen solamente dijo: pues yo no conozco varón, pero hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu dicho. Entonces concibió y dio a luz un hijo, y los títulos de ese hijo está en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versículo 6. Porque dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas las prédicas que nos faltan de este año, porque tenemos que dar testimonio acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Pues se llamará su nombre admirable. O sea que una prédica va a ser: Jesús el admirable, consejero. Otra, Jesús el consejero. Otra prédica: Dios fuerte. Otra prédica: Jesús, Dios fuerte, Padre eterno. Luego, príncipe de paz. Nos faltan muchas cosas a hablar de Jesús, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su reino no tendrá fin. Lo que pasa es que el hombre está esperando ver a Dios como algo que no se puede ver, sino a través como de la ficción o del misticismo. Pero verdaderamente Dios tuvo un gran amor por nosotros que se manifestó a los hombres. Nació por medio de una mujer, y eso es lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mira el misterio de Dios tan increíble. Lo que pasa es que nosotros no, hay personas que dicen: pero ¿cómo es que Dios se hizo hombre? Los musulmanes: ¿cómo es que Dios va a ser un hombre? Va a nacer de una mujer. Pues indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, la piedad que Dios tuvo con nosotros. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo es? ¿Usted se imagina? Dios fue manifestado en carne. Es que necesitó la carne María solamente para que ahí se fecundara. Hemos explicado tantísimas veces esto, muchas veces, pero no lo dejo hacer por las personas que algún día de pronto van a la prédica, que no la han visto o la han visto o la escuchan por primera vez. Es que ni la sangre ni la carne de Jesús pertenecen a este mundo, y es un anticristo el que llega a decir que digamos que Jesús es un hijo de José y de María, o que necesitó la carne de María, o le tocó esperar a que María ovulara para que Dios pusiera su esperma y que entonces 100% hombre y 100% Dios. No, Él es 100% Dios. Mire, Primera de Pedro capítulo, a ver si es Primera de Pedro. Primera de Pedro, digo, se me confundió. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Es que esa sangre ya estaba desde antes de la fundación del mundo. La sangre no es la sangre que trajo de María, sino que si la persona piensa que esa sangre es de María, pero que el Espíritu era de Dios, entonces se pierde. Es un anticristo. La sangre de Jesús es la sangre verdadera. Por eso Él dijo: si ustedes no ven mi sangre, no tienen vida. La sangre de nosotros es corruptible. Ni la sangre nuestra ni la carne nuestra pueden ir al cielo. Mientras que, ¿por qué la carne de Jesucristo sí fue al cielo y no ha vuelto? Él murió
No es como dice la Iglesia Católica que descendió a los infiernos, porque en ninguna parte de la Biblia dice que descendió a los infiernos, ¿no? Sino que fue a los espíritus encarcelados, de que en los tiempos de Noé estaban encarcelados, pero eso no es el infierno no, Jesucristo no fue al infierno, sino que luego cuando Él resucitó dijo que hoy, le dijo al hombre, hoy estarás conmigo en el infierno o en el paraíso. En el paraíso, o sea, Él no fue al infierno, sino que el camino es que nace acá, muere, los que creemos en Cristo iremos al paraíso, y después del paraíso resucitaremos con Él la primera resurrección, estaremos con Él 1000 años gobernando la tierra, y luego iremos al cielo, donde será transformado. Antes de partir de acá, nuestro cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo incorruptible, a la semejanza de Cristo. Por eso cuando usted recibe la palabra, su cuerpo, su espíritu se está transformando a la imagen de Cristo. Y usted está teniendo una vida en su espíritu que se manifiesta de pronto con el poder que sale de su palabra, manifestando que en usted ya hay la vida de Cristo. Cuando dice ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dice las palabras de Cristo están en mí, la sangre de Cristo está en mí. O sea que dentro de mí hay una vida nueva que se está gestando para que el día de mi partida yo pueda ir al paraíso y luego nuevamente, o sea, el camino que Jesús estableció, el paraíso, luego volver aquí a la tierra 1000 años y luego el reino de los cielos. Pero se necesitaba que verdaderamente viéramos a quien es el Hijo verdadero de Dios, al Hijo hombre de Dios, para que nosotros que somos hechos a su imagen quisiéramos ser tal como Él es. Por eso estamos leyendo que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No solamente el deseo de vivir cómodamente en este mundo, sino que si queremos ser obedientes al Padre hasta la muerte y muerte de la cruz, despojándonos de todo lo nuestro. Porque Jesucristo se despojó de todo para venir a estar entre nosotros y obedecer al Padre, escogiendo la muerte de la cruz por nosotros. Pero para eso se necesitaba hacerse carne. Si el Hijo de Dios no se hace carne, es decir, no se hace hombre, ¿cómo podríamos nosotros conocerlo? Los ángeles no pueden llegar a decirle a Dios Padre, porque a ellos no le fue dado ni carne ni sangre. A nosotros sí nos fue dado carne y sangre. O sea, nosotros tenemos la semejanza del hombre de Dios, del Hijo hombre de Dios que estaba dispuesto desde antes de la fundación del mundo para obedecer al Padre en todo, humildemente. Sino que cuando nosotros vimos su humildad, es que Él obedeció hasta en el tipo de muerte que escogió por amor a nosotros. Por eso el misterio de la piedad es que Dios se manifestó en carne, pero que fue también, terminamos de leerlo, segunda de Timoteo, primera de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Por qué? Porque es que el Hijo de Dios es quien va a recibir toda la gloria del Padre. Y nosotros, por haber creído en Él, por haberlo aceptado a Él, por haber creído, aceptado que Él es el que se hizo hombre por nosotros, que la verdadera carne es la de Él, la verdadera sangre es la de Él, y aceptar su muerte expiatoria por nosotros en la cruz del Calvario, es lo que nos da el privilegio de poder llegar a ser reconocidos por Dios, y luego que nos llena de su espíritu para que nosotros también podamos llegar a ser hechos a la imagen del Hijo del Hombre. Cuando nosotros decimos que creemos en el Hijo del Hombre, como Pedro, que dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Hombre, es porque nosotros estamos recibiendo el testimonio de Dios, que es el Hijo Hombre de Dios que fue manifestado como Cristo, es decir, quien recibe todo el poder y señorío, que es el Hijo del Dios viviente, quiere decir que su sangre y su carne no pertenecen a este mundo. El Hijo del Hombre, su carne y su sangre, Pedro está diciendo, su carne y su sangre no son de este mundo. Cuando le dijo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y no solamente eso, eres el Cristo, eres el Mesías, eres nuestro Salvador. ¿Cómo pudo Pedro en ese momento tener severa inspiración que si él llegaba a decir eso lo mataban? Él estaba, por eso él dijo, no le cuenten a nadie que Jesús es el Cristo, porque todavía no había muerto. Y ese testimonio no lo debe dar el hombre, sino que nosotros vamos a ser perseguidos por causa del Hijo del Hombre. Ahora que estamos diciendo que verdaderamente Dios se hizo carne, que Jesucristo es Dios. ¿Sabe qué es lo que menos cree la gente? Cuando usted le pregunta, hasta los cristianos, ¿Jesús es Dios o es el Hijo de Dios? Muchísimo cristiano dice, pues Dios es Dios y Jesús pues es el Hijo. O sea, todavía siguen con la idea que Dios es como algo místico y que Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios para muchas personas tan desgastado, como cuando dice que Jesús es el Cristo y ve que es una cruz, o cuando ve que Jesús es Hijo de Dios y a todo el mundo le dice que es Hijo de Dios. Todo el mundo es Hijo de Dios, entonces Jesús, Él también es Hijo de Dios. Se menosprecia mucho,
cuando Pedro le dice a Jesús, cuando él pregunta que quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, y dice que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, lo está elevando a una dignidad por encima de los profetas, incluso de Daniel, porque le están diciendo, ¿quién dice que los hombres que soy yo? Él dijo, no, tú eres Jeremías o alguno de los profetas, Isaías o Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Dios usaba hombres para llevar la palabra. Y lo que estaba viendo todo el mundo es que este hombre nacido de Nazaret estaba hablando la palabra de Dios. Estaba haciendo señales muy poderosas. Eran tan poderosas que Pedro ya decía, no, pues si vemos la escritura, si vemos todo esto, y hablando de que es un hijo de hombre y que vio uno semejante a un hijo de hombre y que niño nos es dado. Claro está que Pedro no sabía que Jesús había nacido por medio de una mujer virgen, porque no sabía. María, ¿usted era virgen? Para saber si verdaderamente es la promesa de Isaías. Sino que María, me imagino, después que Jesús nació, después de que Jesús murió y resucitó, Lucas el escritor, no apóstol, sino el que escribió el libro de Lucas, él indagó diligentemente qué ha pasado, y él recogió el testimonio de María, y si ustedes ven el testimonio de María en Lucas, aunque también lo dice en Mateo, es mucho más explícito en Lucas. Porque yo me imagino que recogió el testimonio de María y le dijo, no, es que yo era virgen y pasó esto. Y también Sara, la mujer la mamá de Juan, se me olvidó ahora el nombre, Isabel, que era también estéril. ¿Y cómo así que era estéril? Sí, también tuvo un hijo. Entonces, si la mujer estéril tuvo un hijo, ¿por qué la virgen no iba a tener un hijo si la profecía dice que una virgen concebirá? Entonces Lucas solamente está escribiendo, oye, entonces si era hijo de una mujer virgen, o sea que la sangre y la carne de este hombre que dijo que Pedro dijo que es el Cristo, el Hijo de Dios, sí verdaderamente es el Hijo de Dios. Quiere decir, es el ser igual a Dios. Cuando uno dice que Jesús es el Hijo del Hombre, o cuando Jesús dice que es el Hijo del Hombre, ¿qué está diciendo? En otras palabras, que es Dios hecho hombre. Él mismo está diciendo, es que Dios se hizo hombre. Grande es el misterio, se hizo carne. ¿Qué dicen del Hijo del Hombre? Pues lo que dice, hubieran dicho, pues lo que dice Daniel es que hubo uno semejante a Hijo de Hombre. Mire lo que dice Apocalipsis, por eso yo le he dicho tanto que no crean cuando dice que Cristo, esto sí lo vamos a leer hoy, cuando dice que nosotros que creemos en Cristo, estamos creyendo en este Cristo, que es el que viene por segunda vez, que dice la Biblia, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, sí, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardes y Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante, dice, ahí ya no dice a uno semejante a hijo de hombre, sino al Hijo del Hombre. Es que imagínense lo que vieron ellos, lo que ellos vieron. Ponga un momentico ahí, lo que ellos vieron, y mire lo que dice Juan en Juan capítulo, primera de Juan, un poquitico atrás, primera de Juan capítulo 1, versículo 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, porque Dios quería que el hombre tuviera un gozo, una felicidad, y es haber visto a Dios en persona, haberlo tocado, pero para haberlo visto en persona tenía que hacerse carne. Entonces dice que lo que hemos visto, lo que hemos oído. ¿Qué fue lo que ellos vieron antes que Él muriera? Ellos vieron al Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que ellos vieron antes que muriera? Al Hijo del Hombre. Y lo que Él vio y pasando unas páginas, cuando mismo Juan
escribió Apocalipsis inspirado, que dijo que yo estaba en el Espíritu, dijo que yo vi a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, a quien vieron antes de morir, a Jesús. Aquí él decía, ¿qué dicen del hombre? ¿Qué dicen del Hijo del Hombre? Sí, o sea, de Jesús. Jesús ahí en este momento ya no está viviendo con su sangre. Ahorita está viviendo por la vida del Padre, porque la sangre nos la deja a nosotros. A uno semejante del hombre que ya está en su gloria, que ya recibió su gloria, que decía Daniel, que se le dio poder y señorío. Por eso hemos dicho también que antes que Jesucristo muriera decía que el reino de los cielos está cerca. Y mandó predicar que el reino de los cielos está cerca. Pero cuando Él resucitó y envió a los apóstoles a predicar y nos envió a nosotros, dice que todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y aquí Juan está diciendo que él ya vio en medio de los 7 candeleros de oro, que es la iglesia. Ustedes le dan Apocalipsis un poquito más para no tardar más. Dice que vio a uno también semejante al Hijo de Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda como de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. ¿Saben qué está diciendo ahí? Que él está viendo lo que Jesús le dijo como último testimonio antes de la muerte. Dijo cuando iban a crucificar. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo. Vamos a leer desde el 62. Levantándose el sumo sacerdote, le dijo: no respondes nada que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué le dijo? Yo soy aquel de quien escribió Daniel. ¿Sí? 26, 60, ya estoy leyendo el 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Desde ahora vas a ver esto. Desde ahora. ¿Por qué? Porque él ya iba a morir. Ya está ahí en el momento en que lo van a crucificar. Y entonces, ¿por qué mataron a Esteban? Hechos capítulo 7. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Fue uno de los que fueron discípulos de los discípulos que los eligieron después. Y él, lleno del Espíritu Santo, le dio testimonio, porque él comenzó a hacer unas señales y unos prodigios increíbles, que eran los mismos prodigios que hacía Jesús, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros recibimos también ese poder y ese señorío, vamos a tener lo mismo. Desde el 56, solamente vamos a leer para que, desde el 55, dice, pero, no, un momentico, desde el 51, vamos a leer. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros que resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no prendieron vuestros padres y mataron los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del poder de Dios. Y dijo, ¿qué es lo que dijo él? He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él.
¿Sabe una cosa? Qué bella esa muerte, ¿no? Qué increíble poder tener uno esa muerte, que en el momento que usted muera, que el Señor pueda abrir los ojos, porque usted está testificando de Él. Y usted puede decir, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del poder de Dios, que fue lo que Jesús dijo antes de morir. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Que fue lo que Daniel dijo que había visto en la visión también, que fue en la visión que estuvo cuando estaban en la cautividad de Nabucodonosor. ¿Sabe? Nosotros estamos viviendo en el lugar de la cautividad. Nosotros no estamos en el cielo ni estamos en el infierno. ¿Dónde estamos? Estamos como en el tiempo de David, de Daniel, que también fue después de David, que ya estaban ellos cautivos y que Dios les había mandado a decir por medio de la boca de David lo que iba a haber, mejor dicho, en todo el resto de las eras. Le dijo a Nabucodonosor qué va a pasar con toda la humanidad. Por eso leer el libro de David, de Daniel. Al terminar, vamos a leer Daniel, capítulo 12. Para terminar. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde el principio que hubo hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, si nosotros estamos despiertos, ¿cómo será nuestra resurrección? Si tenemos entendido, dice que seremos como resplandecientes, como los que resplandecen en medio de la oscuridad. Estamos en el sitio de la oscuridad. Si nosotros entendemos esto, si tenemos entendido, no seremos despertados en la resurrección como confundidos, porque nosotros no estamos siendo confundidos. Lea nuevamente, dice: los entendidos, versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Ustedes han visto la diferencia de las estrellas? ¿Cómo unas brillan más que otras? Así será nuestra resurrección. Entre más usted tenga entendimiento de quién es Jesús, el Cristo, el Señor, Emmanuel, el Hijo del Hombre, usted va a poder dar un testimonio mucho más fiel, como el de Esteban, como el de Pedro, como el de Pablo. Pero eso está escrito. El Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros brillar. Dígale a su espíritu, volvamos a la Biblia. Conozcamos todo el Antiguo Testamento, conozcamos las promesas que hay para el Hijo del Hombre, y nosotros que fuimos hechos a la imagen del Hijo del Hombre, todas las promesas que tenemos por haber tenido la imagen del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre es el que reinará eternamente. Pero los entendidos ya no estamos confundidos, sino que tendremos entendimiento, y por predicar la justicia de Dios resplandeceremos en la primera resurrección como hijos que Dios le dio también el privilegio de ser hechos hijos de Dios, como teniendo la vida como hijos de hombre. Tenemos la vida como hijos de hombre, pero podemos llegar a ser hijos de Dios también. Nadie creyó que ese era el Hijo de Dios. El carpintero, el de Nazaret, no creyeron que era el Hijo de Dios. Solamente pensaban que era un hombre. Nosotros estamos pensando que es el Hijo hombre de Dios, que estaba dispuesto desde antes de la fundación del mundo, que lo concibió una mujer virgen, para que no os quepa la menor duda que sí es el Hijo de Dios, y que a su tiempo murió para derramar su sangre dispuesta desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuéramos redimidos por Él, sacados de la cautividad de este mundo que vivimos, como estuvo cautivo también Israel. Nosotros estamos saliendo de esa cautividad a un nuevo templo, que es el reino de los cielos. Sigamos el camino que Jesús estableció. Dijo: yo soy el camino. ¿Cuál es nuestra próxima parada? Pues el paraíso. Y si estamos acá, el arrebatamiento, la transformación de nuestro cuerpo para que sea igual al del Hijo del Hombre, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios hecho hombre. Amén. Oremos por nuestro espíritu para que tengamos esa inspiración verdadera. Demos gracias a Dios también por el privilegio de tener esta vida de la carne, y que Dios nos haya revelado ese misterio tan grande de la piedad. Padre Dios, te damos gracias por habernos ayudado a tener esta revelación que Jesús es el Hijo del Hombre, es el Cristo, que el Hijo del Hombre es el Cristo, que tú enviaste a tu Hijo hombre por medio del nacimiento de una mujer virgen, Señor, que fue obediente,
para concebirlo y para poder prestar su vientre. Así que hoy que estamos celebrando el Día de la Madre también, que en el mundo están diciendo que también es día para celebrar a las madres, solamente podemos darle gracias por haber permitido sus vientres para poder traer a este mundo los enemigos del diablo. Bendice todas las mamás, Señor, para que también puedan fecundar, Señor, y engendrar los hijos de Dios, que no sean los hijos del infierno, sino que sean enemigos de tus enemigos, Señor. Así como Jesús nació para ser el enemigo, la simiente, el enemigo de la serpiente que aplastó la cabeza de nuestro enemigo, Señor. Ayúdanos para que nosotros también, al nacer de nuevo como hijos tuyos, seamos hijos también, no de la rebeldía ni de la desobediencia, ni hijos de la ira, sino hijos de la bendición tuya, Señor, que tú nos has dado el privilegio de llamarte Padre. Que tengamos siempre la inspiración que aunque vivimos en este mundo en cautividad, nosotros ya hemos sido libres por tu sangre, hemos sido libres por tu amor, por tu gracia. Gracias por habernos permitido nacer en una iglesia que predica el evangelio de la verdad, que permite que nosotros siempre tengamos la guía y la inspiración del Espíritu de la verdad, para que no seamos confundidos, para que seamos entendidos, que aunque somos hombres también podemos llamar a nuestro Dios Padre, que aunque muchos dicen que Dios es nuestro Padre como una religión, nosotros decimos, siendo hombres, que verdaderamente somos hijos de Dios. Así como nosotros declaramos que el Hijo del Hombre es el Hijo del Dios viviente, que tú aceptes nuestro testimonio por el cual se levantó la iglesia, con ese testimonio de la revelación, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, también nos permitas entrar en el reino de los cielos llamándote Padre. Ayúdanos, por favor, que aunque somos hijos de hombre, te damos gracias, que tuviste misericordia de nosotros, que te acordaste de los hombres, porque ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Ni el Hijo del Hombre para que le visites. Te damos gracias por habernos dado esa gloria de llamarte Padre. Amén.